Bien, vamos a primero hacer un repaso del método que nos contó Edu el otro día, el viernes pasado, de Endosat. Hay muchos métodos, cada uno tiene sus particularidades, evalúan las cargas de distinta manera, utilizan coeficientes de distinta manera, pero la realidad es que todos terminan siendo similares y van a ver que los números, si todo se hace correctamente, también da bastante parecido, digamos. El que nos contó el otro día Edu en el final de la clase, del Endosat, uno tenía que saber el tiempo de enfriamiento de la cámara, es decir, cuántas horas por día estaba encendido el equipo, cuántas horas estaba disponible para retirar energía de la cámara. Obviamente en todos los métodos va a aparecer la necesidad de utilizar un coeficiente de seguridad del 5 al 15%. Siempre el coeficiente de seguridad eh, va a tener que ver con las incertezas que uno tiene en el cálculo, ¿no? Con las consideraciones que tuvo que tomar. Mayores consideraciones, mayor coeficiente de seguridad. Más certeza en los datos, menos valor. ¿Sí? Y bueno, luego el DOSAT proponía separar las cargas en 7 tipos distintos. Ya vimos con Eduardo cómo las calculaba. Sumaba esos 7 transferencias de energía, la multiplicaba por el coeficiente de seguridad, o sea, por 1,10, por ejemplo, en el caso que sea 10%, y la dividía por el tiempo de enfriamiento por día. A su vez, uno también tenía que conocer la humedad relativa de la cámara, que eso, como vamos a ver en un rato, se relaciona con el tipo de producto que se está almacenando, la temperatura de la cámara, eso también va directamente relacionado con el producto, y con todo esto, con todos estos datos conocidos, el objetivo de esta parte era poder seleccionar la unidad evaporadora para cubrir el servicio, la o las unidades, ¿no? Porque muchas veces, si la cámara tiene un tamaño importante en cuanto a dimensiones y por ende a capacidad, no es conveniente tener una sola unidad, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ver que también lo va a dar el tamaño. Y ahora vamos a ver un poco el método que utilizamos en la asignatura, que es el que se utiliza históricamente, el docente anterior lo usaba y nosotros le hemos hecho algunas modificaciones leves para estar un poco más en la realidad, por decirlo de algún modo, ¿sí? Con Eduardo hemos discutido unos años y bueno, fuimos cambiándolo a nuestro gusto, por decirlo de algún modo. Vamos a ver cuáles son las cargas que considera este método. Edu, ¿querías comentar algo? No, ajustándolo, no cambiándolo, sino No, no, ajustándolo obvio. Para para que que dé. coincida un poco más con los otros que estábamos usando, digamos, ¿no? Bien. En este método de la asignatura, Para mí lo va. buenas tardes. Vamos a ver, el primero de los calores es el que penetra por las superficies, o el calor por la envolvente que se llama, que es toda la energía que ingresa a la cámara por paredes, piso y techo, ¿no? Luego tenemos el calor 2, que es el debido al producto en sí mismo, que acá tenemos que tener varias consideraciones. Primero, si el producto, este calor va a existir si el producto entra a una temperatura mayor que la temperatura de almacenamiento, ¿no? En algunos casos puede darse que el producto ya ingrese a la temperatura de almacenamiento y la cámara es de conservación solamente, no de enfriamiento. Eh, en el caso de que no ingrese a la temperatura de la cámara, bueno, va a haber que considerar esa energía que hay que retirarle al producto para llevarlo hasta la temperatura de almacenamiento. También hay que tener en cuenta si el producto se congela en esta cámara, entonces va a haber un calor sensible, latente de congelación y posiblemente uno sensible post congelación, ¿sí? Eso va a depender de cada caso. Y también en esta carga de vida del producto se debe considerar lo que con Eduardo estuvimos charlando el otro día, es el calor generado durante el almacenamiento del producto. Esto tiene que ver con productos que están vivos, que tienen un calor metabólico, ¿sí? Que es energía que hay que retirar de la cámara también. Este calor, por ejemplo, en frutas, en verduras, productos que estén vivos, como dijimos, se produce siempre. Bien, vamos a charlar en un rato. Por más que el producto ingrese a la temperatura de almacenamiento, este calor se considera siempre. Y también Y lo vamos a... siempre que no esté congelado también. ¿No? Bien, bien, es función, bien, Edu, esta energía que libera
por metabolismo, como dijimos, es función de la temperatura del producto o de almacenamiento. A menor temperatura, el calor metabólico es cada vez más chico y cuando el producto se congela, esa actividad se detiene prácticamente y se desprecia esta ganancia de energía. Bien, y en un rato vamos a hablar sobre esto. Juan, Lucas, ah, no, te iba a consultar de qué orden es más o menos ese calor generado. podemos verlo en las tablas de la asignatura, pero va a depender. Hay algo que es importante, ¿no? Porque, o sea, una cámara en la parte de dimensionamiento, como vamos a ver, tiene una capacidad para almacenar tanta capacidad de producto. Pero la rotación diaria de la cámara generalmente no es el 100%. Es decir, se renueva solamente una parte por día. O sea, un 10%, un 15%, un 20%, va a depender del producto, del proceso, del tamaño de la cámara. Entonces, acá, para esta carga, solamente hay que tener en cuenta la carga que se renueva por día. Porque una vez que el producto llegó a la temperatura de almacenamiento, esta carga es nula. Solamente cuenta el que ingresa nuevo a una temperatura más alta. Pero distinto pasa con el calor de respiración. Si uno, por ejemplo, tiene una cámara que está almacenando una fruta a una temperatura de 5 o 7 grados, toda la carga que esté en la cámara va a generar esta carga metabólica, digamos. No solo la que ingresa por día, sino toda la cámara, todo el producto va a generar esta energía liberada a la cámara que el equipo de refrigeración va a tener que retirar. En un rato lo vamos a ver con el ejemplo, digamos. Bueno, después el método de la asignatura también tiene en cuenta las cargas que son debidas a las cuestiones que hacen funcionar a la cámara fuera del equipo de refrigeración y fuera del producto, ¿no? Que son la energía que libera una persona por estar en el interior de la cámara, que también más relación con el tipo de actividad que realiza esa persona, con la temperatura de la cámara, motores eléctricos que hay en el interior de la cámara, todo lo que es luces, equipos, montacargas, elevadores, y las estanterías son automatizadas, bueno, todas esas cuestiones, todas esas energías que se incorporan, generalmente son todos consumos eléctricos, también tienen que ser retirados por el equipo de refrigeración. En este calor 3 se agrupa todo ese tipo de cargas. 4 es infiltraciones de aire, eso es todo el aire que ingresa a la cámara desde el exterior, ya sea por apertura de puertas o por renovación de aire. Cuando el producto está vivo, se requiere una cierta renovación. Y en algunos casos, cuando no, también dependiendo del producto, y ese aire hay que llevarlo a condiciones de la cámara y eso cuesta energía, ¿no? Y por último tenemos la carga relacionada con el equipo frigorífico en sí. Obviamente con la parte del equipo que está en el interior de la cámara, ¿no? Que tiene que ver con los descongelamientos, que va a depender del método de descongelamiento que se utiliza, todos los forzadores que tiene él o los evaporadores, y dependiendo del método de humidificación para hacer el ajuste fino de la humedad relativa de la cámara, también hay que considerar la energía que consume y por ende ingresa a la cámara el método de descongelamiento que utilice el equipo. Bien, estas son las 5 cargas que hay que calcular en el método de la asignatura. ¿Sí? Fíjense que antes, por ejemplo, el que vimos de DOSAT eran 7, pero contempla siempre lo mismo, solamente que separaba algunas. Por un lado hacía los motores eléctricos por un lado, las personas por el otro, luces por el otro. Bueno, acá se agrupan todas. Pero más allá del método que se utilice, las cargas son siempre las mismas, ¿no? Bueno, la idea ahora es ir viendo un poco cómo calcular cada una de estas. Primero, teóricamente con ecuaciones, y después vemos un ejemplo, ¿sí? Con números, digamos. ¿Cómo calculamos el calor que ingresa por la envolvente? Bueno, básicamente la potencia va a ser igual a U por A por delta T. U es el coeficiente global de transferencia, como ya saben, utilizado de termomecánicas. A es el área de la superficie, paredes, piso, techo, y delta T, bueno, la diferencia de temperatura en esa cara. Así que es entre el interior de la cámara, que va a ser para todas las caras la misma temperatura interior, y la temperatura exterior va a depender de la orientación y de lo que tenga del otro lado, ¿no? El U, como dijimos, es el coeficiente que engloba todos los tipos de transferencia térmica que vimos. Acá en la asignatura vamos a... ¿Se acuerdan que había que calcular? Había que tener en cuenta el aislante que tenía,
O sea, todas las resistencias que tenía el paso de energía por esa pared. Generalmente lo que hacemos acá, como son cámaras modulares, de paneles, como nos mostró Edu el otro día, tipo sándwich, que es el aislante y dos chapas, generalmente lo único que se considera como resistencia en esos casos es el aislante. En el piso, bueno, va a depender y vamos a tener por ahí la resistencia de una capa de hormigón o de contrapiso, y vamos a ver que se agregan más términos, pero no cambia demasiado. El espesor es dato del aislante. Generalmente en el ejercicio ustedes tienen que dimensionarlo, tomarán un espesor acorde a la temperatura interior, con las ganancias que nos dijo Edu el otro día, como para tener una orientación, y la conductividad se obtiene de la tabla 1 del apunte, ¿sí? O sea, en el apunte de cámaras que ustedes ya tienen en la plataforma, cuentan con la tabla 1 que les da los coeficientes de conductividad para un montón de materiales, ¿sí? Acá despreciamos, ¿sí? La resistencia por convección, digamos, y que hay en cada una de las paredes. Esto jugaría a nuestro favor, pero la realidad es que ustedes tienen un ejemplo en la guía para considerarla y no modifica el valor de luz, o sea, lo modifica en un orden muy chico. Por eso se desprecia directamente, los cálculos son mucho más simples y solamente vamos a considerar las resistencias por conducción, ¿sí? Y lo que les recomendamos siempre es armar una tabla como la que aparece acá en pantalla. Es decir, uno va a hacer el croquis de la cámara, que generalmente es un rectángulo, define, si, a ver, si es una cámara que ya se sabe la orientación que va a tener y todo, perfecto. Pero en los ejercicios de la asignatura, generalmente la orientación no se aclara y suponemos por conveniencia que el norte está en la parte superior, el sur en la inferior, este y oeste hacia cada uno de los lados. Entonces uno tiene que calcular el U para cada una de las paredes, piso y techo, ¿no? Generalmente todas las paredes y el techo tienen el mismo U, y el piso cambia un poco porque, como les comentaba, va a tener una parte que es hormigón o contrapiso, lo que sea. Entonces un poquito más chico ese U, pero muy poco. Tienen que calcular el área para cada una de esas paredes, ¿sí? Paredes, piso y techo. Después colocamos las temperaturas interiores, que son siempre las mismas, como les comentaba hoy, y la exterior no, porque va a depender de lo que haya del otro lado. ¿Bien? Y de la orientación y de la incidencia de la radiación. Ahora un rato vamos a ver. Bueno, esta columna simplemente es la diferencia entre las otras dos de la izquierda, y el Q es simplemente multiplicar U por A por delta T, es decir, esta columna por esta y por el delta. Y acá obtenemos todas las ganancias de energía que tienen las paredes, piso y techo de las cámaras. Sumando, obtenemos el calor 1, ¿bien? Que es el calor debido a las ganancias por envolvente. Vamos al calor debido al producto, que como le dijimos hoy hay que tener consideraciones. Si ahí se enfría, si se congela y si el producto está vivo, ¿no? Pero es muy Juan, simple el cálculo. Sí, Lucas. volviendo al anterior, Sí, desde el piso, sí. ¿se compara con un lado de la pared, digamos, si poner tienen la misma área? Vos Claro, dijiste que el pero U es medio parecido. claro, pero el tema es que en la temperatura del piso, en esta zona, la temperatura exterior que se toma, en un ratito lo vamos a ver con el ejemplo, es de 18 grados para la temperatura del piso. Mientras que para paredes y techo que den al exterior, por temperatura de diseño para esta zona, se toma en el Claro. orden de 35 o 36 grados, más sumándole 2 a 4 grados por la radiación, si es que esa cámara Sí. está al aire libre y el sol le da directo a las paredes o el techo, ¿sí? Entonces, si bien el U es parecido, el área, de hecho el área del techo es igual que la del piso, la diferencia está en la temperatura exterior, ¿sí? Que el delta T es mucho menor con el piso, ¿sí? Bien. Bueno, acá como les decía, para calcular la ganancia o sí, el calor que libera el producto es muy simple. Masa por calor específico por delta T. Masa del producto, que tiene que ser dato, uno tiene que calcularla. Va a tener que tener en cuenta la rotación diaria, como dijimos, esto es importante.
porque acá va en el calor de enfriamiento la masa de producto que ingresa por día, ¿sí? Después uno la divide por 24 horas, por los segundos que tiene un día, y obtiene la potencia, digamos, ¿no? La temperatura de entrada, obvio que es muy importante, va a tener que ser dato. Y uno ya puede calcular, obteniendo el calor específico de otra tabla que está en el apunte, el calor que se requiere para el enfriamiento. Y en el caso que se requiera congelación también, y calor sensible post congelación también en el caso de que exista, ¿no? Y bueno, después tenemos el calor de respiración que les comentaba hoy, que es muy fácil de calcular porque es la masa total de producto que tiene la cámara por un coeficiente que es un calor de respiración que también se saca de tabla, ¿sí? Eso lo vamos a ver, que se saca todo de la tabla 3, en este caso que está en el apunte de la cintura, ¿bien? Y obviamente el calor 2, que es calor debido al producto, es la suma de las dos cargas, ¿sí? Esto no es demasiado complicado. Por ahí el más engorroso en el cálculo es el anterior, que hay que armar esta tablita, pero no es nada complejo. Hay que calcular el U y las áreas, pero tampoco es, o sea, son cuentas simples. Calor debido a personas y demás cargas, digamos, ¿no? Acá el Q3 va la potencia por la iluminación que tiene esa cámara, por las horas de funcionamiento por día que se usa esa iluminación, la potencia que liberan las personas, que esa se saca de una tabla, ¿sí? Por las horas que están trabajando las personas en el interior de la cámara, dividido 24 para que quede todo en watts, en kilowatts, ¿no? Y es muy fácil también obtener la carga 3. La carga 4, que era por renovaciones o infiltraciones de aire, la calculamos con la ecuación que está en pantalla, ¿no? En el cual vamos a tener que tener en cuenta el volumen de la cámara en metros cúbicos, ¿sí? Sabiendo el área y la altura es muy fácil de sacar. Los cambios de aire, que eso se saca de la tabla 5, es decir, un coeficiente en función del volumen de la cámara y de la temperatura de la cámara, si es positiva o negativa, da una idea de los cambios de aire por día que tiene esa cámara, ¿sí? Por ejemplo, 2,5 o 10 cambios por día. Eso hay que multiplicarlo por el delta de entalpías del aire húmedo, que esto se saca del ciclométrico. ¿Entre qué entalpías? Eso va a ser siempre muy parecido, porque es la temperatura, la entalpía del aire húmedo exterior, que como dijimos, 36 grados, 50% para esta zona, en el caso que la cámara del exterior, ¿no? Si da otra cámara que está a otra temperatura, van a tener que buscar la entalpía del aire húmedo a la temperatura de ingreso de aire, digamos, ¿no? Con la diferencia de la entalpía del interior de la cámara, del aire húmedo del interior de la cámara, que va en función de las condiciones de la cámara. Pero se saca muy fácil con un ciclométrico los dos valores, ¿no? De entalpía. También tenemos que tener en cuenta el volumen específico del aire húmedo, que es en las condiciones de la cámara, del mismo ciclométrico también sacamos este valor, y el tiempo, que son 24 horas porque los cambios son por día, ¿no? Entonces ahí obtenemos toda la energía que hay que retirarle al aire que ingresa por renovaciones de aire, ¿no? Van a ver que es Bueno, muy simple esta cuenta. Eduardo, sí, yo dejé en el comentario que este es un cálculo, o sea, bastante, muy simplificado, sí, sí. muy simple. O sea, obviamente cuando las cuentas son más simples, el factor de seguridad tiene que ser mayor, Mm. ¿sí? Porque toman más riesgos. O sea, Sí, sí, pero van a ver que, es decir, con el método que vos explicaste el otro día, que separaba, no sé si lo recuerdan, estaba creo que decía método largo, el método sencillo, una cosa así, que tenía en cuenta todo el calor latente del aire, el sensible del aire, lo separaba y no sé qué, pero es básicamente hacer el delta H. bien, O sea, teóricamente no dista mucho de eso, ¿sí? bien. Pero Y sí, después, para dejar claro, era que el volumen específico que toman, ¿sí? mm, ¿Es el volumen de dentro de la cámara? O yo quisiera creer que es el volumen específico en las condiciones del aire exterior. sí, es el que ingresa del exterior, yo que dije. No dijiste nada, pero era para Ah, aclararlo nada más. sí, sí, es el ¿Sí? aire exterior, digamos, ¿sí? Porque puede aparecer esa duda de decir qué volumen específico tomo. Sí, ¿Sí? es en las condiciones que ingresa el aire a la cámara, digamos, ¿sí? O sea, los 36 grados, por ejemplo. Bien. Pero es una cuenta que, fíjense que estos valores siempre va a ser muy similar, al menos que o sea, siempre que la cámara dé al exterior, ¿no? Y el delta H también, van a ser siempre muy parecidos. Esto anda alrededor de,
las entalpías entre 95 y 5, y el volumen de aire húmedo siempre tiene valores muy similares. O sea, hacen 1 o 2 ejercicios y después ya usan, el valor se obtiene muy, muy rápido del ciclométrico. Obviamente van a tener que contar con un ciclométrico que tenga valores de temperatura de almacenamiento de la cámara, ¿no? Si es una cámara que está ahí de a 0 grados, bueno, van a tener que tener un ciclométrico que llegue hasta ese valor de temperatura. Nada más. Bien. Y la última carga, o sea, hasta ahí son cálculos. Ahora, de acá en adelante, fíjense que la carga 5 dice carga relacionada con el equipo frigorífico. De acá sí hay algo que es distinto al DOSAT, creo. Porque acá, fíjense, el DOSAT de esta carga, o sea, toda la finalidad de este cálculo justamente es obtener o dimensionar el evaporador y el equipo de refrigeración. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta la carga del equipo si no sabemos qué equipo es? ¿Cómo hay que hacer? Bueno, hay que hacer una estimación, básicamente, ¿no? Entonces, lo que propone el método de la asignatura es, ya, sumá las cargas que tenés hasta ahora. La carga 1 hasta la 4, que fue la que calculamos antes, sumalas. Te da tanto valor en kilowatt, y sumale un 10% por seguridad, o sea, el coeficiente de seguridad, generalmente, como dijimos, entre 5 al 15%, 10% es un valor medio, y ahí tenés lo que se conoce como carga subtotal, que son las cargas del 1 a la 4, la suma de las cargas 1 a la carga 4, más agregarle un 10% por seguridad, se obtiene el Q subtotal. Y el calor debido al equipo frigorífico, como no sabemos cuánto vale, bueno, se puede estimar en un 10% de este Q subtotal. Esa es la carga que uno puede estimar debido al equipo de refrigeración, a los forzadores, al método de descongelamiento, de humidificación, como dijimos hoy, para tener una primera idea, un 10% de este Q subtotal. ¿Bien? Y ahí obtendríamos el Q5, digamos. ¿Bien? Entonces, las cargas de 1 a la 5 es el subtotal más la carga 5. Y acá ya estamos en el final. Lo único que hay que tener en cuenta acá, que todavía no utilizamos ese valor, es las horas de funcionamiento por día del equipo. ¿Sí? Que se estiman entre 16 a 20 horas, dependiendo del método de descongelamiento que tenga la cámara, de la temperatura de almacenamiento, el tipo de producto. O sea, depende de varias cosas. En una estimación, generalmente en el orden de 18 horas, ¿sí? Es un número para tener una estimación si no se tiene demasiada idea. Entonces lo que hay que hacer es a este Q de 1 hasta 5, si funciona 18 horas por día el equipo, hay que multiplicarlo por 24 y dividirlo por 18. Es decir, aumentarlo para obtener el Q total. Porque el equipo no va a funcionar las 24 horas del día, entonces va a tener que ser un poco más grande para que en las horas que descansa, después cuando vuelve a entrar en funcionamiento, sea capaz de recuperar la temperatura de la cámara, las condiciones de la cámara. ¿Sí? Y ahí obtenemos el Q total. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? O sea, no dista mucho de lo que vimos con Edu, pero bueno, tiene algunas particularidades. ¿Sí? La idea ahora es ver un ejemplo numérico con este método. Pero si no queda ninguna duda, ¿no? No, quiere? está claro. Bien. Bueno, vamos ahora a pasar entonces. Juan, te hago una pregunta. Sí, Martín. Si la cámara está, digamos, Ah, dentro de un recinto, no sé, de un lugar cerrado, sí. ¿las temperaturas son iguales las que tomabas, así 36 grados? No, ahí vas a tomar las temperaturas el recinto que vos mencionás, ¿sí? De hecho, por ejemplo, muchas cámaras limitan con otras cámaras. Entonces, esa pared que limita con otra cámara como temperatura exterior, pone la de la otra cámara. Y la incidencia en radiación es nula. Claro, sí. Me acuerdo que nosotros cuando fuimos, había una cámara pegada y es como, era una pre-cámara, digamos, donde dejaban las cosas y después las pasaban a la de congelados. Claro, ahí o sea, uno en cada caso va a tener que ver cada pared qué es lo que tiene del otro lado, ¿sí? Y Y me acuerdo tomar... que en un No, dale, me acuerdo Martín. que en un... No, perdón. No, que me acuerdo que en un recinto lo habían pintado con asfáltica, creo. ¿Puede ser? Que estaba Es todo una pintado barrera negro.
Sí, es una barrera de vapor. O sea, eso es impermeable al vapor de agua. ¿Sí? Pero bueno, en los paneles que son de chapa, ya está. La chapa hace de barrera de vapor, digamos, ¿no? En los metales son una excelente barrera de vapor. Pero por ahí si una cámara con una tecnología distinta a un panel de los modulares, sí, es común ver una pintura asfáltica. ¿Sí? Está bien, está bien. Bueno, gracias. No, de nada. Y algo importante que no sé por qué me acordé cuando vos hablaste, Martín, con este calor, uno que va a hacer, y justamente seleccionar el equipo de refrigeración, el evaporador o los evaporadores que hagan falta para la cámara, ¿no? Y una vez que selecciona el evaporador, el fabricante, además de obviamente tener que saber la temperatura de evaporación, el delta T, la energía, el refrigerante, todos los parámetros que se necesitan para seleccionar el evaporador, la ficha técnica del evaporador va a indicar, ¿sí?, después con qué forzadores está equipado ese evaporador, con qué resistencias eléctricas en el caso que ese sea el método de descongelamiento. Entonces uno puede verificar este Q5 que se estimó. O sea, acá este Q5 fue una estimación y después una vez que uno selecciona el o los evaporadores, verifica, che, a ver, sumo toda la potencia eléctrica para el funcionamiento de este evaporador. ¿Estoy en orden con este Q5? Si da más o menos similar o más chico, listo, no hay ningún problema. Ahora, si da más grande, puede hacer un replanteo, digamos, ¿sí? Como que hay una retroalimentación y vuelve a verificar si los evaporadores son adecuados, ¿sí? Eso en el caso que uno quiera un cálculo más preciso, ¿no? ¿Se entendió esa parte? Bueno. Tocayo Torga. Vamos a ver el ejercicio 3 de la guía 3 de cámara. ¿Sí? Tiene 5 ejercicios esta guía. El 1 y el 2 son muy simples, es más que nada para entrar en tema. Y después tienen el 3, el 4 y el 5 para resolver. Y el 3 lo vamos a dejar acá bastante planteado, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos el enunciado. Fíjense que ya nos da un croquis de la cámara. Nos dice que nos pide que realicemos el balance térmico de una cámara para almacenar carne vacuna, o sea, ya nos da la información del producto, con una temperatura de aire interior de menos 1 Celsius. Esta tiene las dimensiones interiores que aparecen en el gráfico. O sea, acá tenemos este gráfico, mide 10 metros, llamémosle ancho, 18 de largo y de altura 4 metros. Y bueno, obviamente pone el dato de que la temperatura interior es menos 1 grado. Las paredes y techo, venga, acá ya nos empieza a dar idea de la tecnología de construcción. Paredes y techo están construidos con paneles modulares de chapa con una aislación de 15 centímetros de poliestireno. El piso, acá es distinto el piso, ¿ven? Es una losa de hormigón de 12 centímetros de espesor, luego tiene el mismo aislante que las paredes y el techo, y un contrapiso de 6 centímetros. Acá en este caso vamos a tener que poner las 3 resistencias, ¿sí?, a la transmisión de energía, pero van a ver que lo que pesa es el aislante. Estos 2 espesores no mueven demasiado la aguja. Nos dice que en este caso la cámara, sobre el techo de la misma se encuentra un galpón separado por una altura de 2 metros. Esto nos da una idea de que la cámara no recibe la radiación solar en el techo. ¿Bien? Como por ahí el ejemplo que vos nos comentabas hoy, Martín. Eso va a depender de cada caso, ¿sí? Por los lados norte y oeste, otra vez, acá no lo aclaran, pero bueno, norte, sur, este y oeste, dice que por el lado norte y oeste las paredes dan al exterior. O sea, acá puede recibir la radiación del sol. La pared sur da a una sala sin acondicionar, es decir, está a las condiciones de diseño. Y la pared este, podemos suponer la de la derecha, en este croquis, limita con otra cámara frigorífica. Que acá en este caso no aclara la temperatura ni nada, vamos a tener que suponer, ¿no? Para calcular la carga máxima de carne que puede entrar en la cámara, porque ahora tenemos que saber, bueno, a ver, ¿cuánto producto entra acá? No nos dijo nada de eso. Nos dijo que se almacena carne, pero ¿cuánta? Bueno, nos dice que para calcular la carga máxima de carne que pueda entrar, suponer que las gancheras, es decir, son medias reses, ¿sí?, que se cuelgan, entonces los
las gancheras, que es donde se cuelgan esas medias redes, se colocan cada 80 centímetros, una de la otra, y entran 3 medias redes por metro. ¿Sí? Tomemos, nos dice como parte del enunciado que cada media res pesa 120 kilos. Bueno, con estos dos últimos párrafos vamos a tener que estimar la cantidad de carne que almacena esta cámara, o sea, la capacidad de la cámara. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer los cálculos de las cargas. Acuérdense que el primero era el calor que penetraba por la envolvente, después el producto, las personas, luces, todo lo que sea con cargas extra, por llamarlo de algún modo, y filtraciones de aire y carga con el equipo frigorífico. Va a haber un montón de cosas que tengamos que estimar, porque por ejemplo acá no nos hablan en enunciados de personas que trabajen, de luces, no nos dice nada, pero bueno, tampoco nos dice algo que es bastante importante, que es la rotación diaria de producto. Vamos a tener que estimar todos esos valores. Cálculo de cargas, calor que penetra por las superficies. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es traer la ecuación de transferencia térmica y calcular los coeficientes globales de transferencia, o U, que fíjense que vamos a tener que también saber el área y el delta de temperaturas entre las paredes, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo calculamos esos U? Muy simple. Con esta ecuación, conociendo el espesor del aislante, que era de 15 centímetros, la conductividad, que va a depender de ese aislante, la sacamos de la tabla 1, del apunte de cámaras, que ya está en la plataforma, que para este caso era, fíjense, acá están los 15 ¿Puede ser que no centímetros se escuche? ¿Me escuchan? Yo soy la única que le está pasando. Díganme si me escuchan o no. Sí, yo te escucho. Sí, sí, se escucha. Ah, bueno, Escucha mira, bien. debe ser algo tuyo. Fíjate si lo solucionás. Yo mientras sigo hablando de esto. Ah, pero si no me escucha va a estar medio al horno. Bueno, el aislante, el coeficiente de conductividad para este caso era 0,029. Esto es para lo que es las paredes y el techo, que son los 15. No, perdón, fui yo que me estaba quedando sin batería y no me había dado Listo. cuenta. Perdón. Listo. No hay drama. Y lo que va a cambiar un poquito, como les comentaba, bueno, ahí nos da ese valor de U, lo que va a cambiar un poquito es para el piso, que además del aislante mismo que tenían las paredes y el techo, vamos a tener que agregar la losa y la carpeta, creo que decía. Fíjense que a estos valores también se sacan de la tabla 1. Fíjense que no cambia mucho, o sea, 0,1933 va a 0,1862 en este caso, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos todos los valores de U, tanto para las paredes, techo, que es el mismo, y el piso. Ahora sí tenemos que ir a construir lo que yo les decía hoy, la tablita, que fíjense que yo acá ya puse para cada una de las paredes el coeficiente global, dependiendo de cada caso, la única que es distinta es el piso, justamente, las áreas, calculadas con el valor del croquis que nos daba hoy, 10 metros, 18 de largo y 4 de alto, temperatura interior menos 1 grado, ¿sí? Temperatura exterior, fíjense acá. Nos dice que en las paredes norte y oeste daban al exterior, entonces, además de los 36 grados, ¿sí? Por diseño, le sumé 4 por la radiación. Si fuera el techo, se le suma 6, pero fíjense que en este caso nos decía que el techo estaba estaba dentro de un galpón, digamos. Entonces, no consideramos la radiación sobre el techo y se pone la de diseño, que es 36. La pared sur decía que estaba a una sala sin acondicionar, por diseño también se pone para esta zona 26 grados, y la este nos decía que limitaba con otra cámara, que no decía la temperatura, pero en este caso la supuse la misma por simpleza, y dije, listo, ahí no hay ni ganancia ni pérdida de energía, ¿sí? Porque el delta T es 0. Y acuérdense que esta columna última era la multiplicación de U por A por delta T. O sea, este 317 watts sale a ser 0,1933 watts por metro cuadrado Kelvin por 40 metros cuadrados por 41 grados centígrados. Y nos queda 317 watts.
¿sí? Así para cada una de estas celdas. Sumamos y nos da que, en este caso, el calor que ingresa por la envolvente es de 3100 watts. ¿Sí? Ahí es como se obtiene el Q1. Que como les digo, es el más engorroso desde el punto de vista de las cuentas, porque hay que calcular el valor de los U, las áreas, pero haciéndolo así, las cuentas son muy pavas, digamos, ¿no? Bien. ¿Sigo? Vamos a ver cómo se calcula el Q2, entonces. Q2 era debido al producto, que además de reducir la temperatura, en este caso es un producto que no está vivo, o sea, no hay calor metabólico, por ende vamos a tener que aplicar la carga de enfriamiento, que es la masa, o el calor específico por el delta T, que es lo que aparece acá abajo, ¿no? Masa del producto en kilos, que todavía no sabemos cuánto es, calor específico, no lo sabemos, pero está en la tabla, y el delta T tampoco nos dice nada el enunciado de la temperatura a la que ingresa el producto. Bueno, vamos a los cálculos entonces. Si uno va a la tabla 7 del apunte, que hay datos de almacenamiento y distintas datos justamente de cada uno de muchos productos para almacenar en cámaras. Entre ellos está la temperatura de congelamiento de productos. Si uno se fija en carne vacuna, la temperatura de congelamiento es menos 2,5, como la temperatura de almacenamiento de la cámara es menos 1, en este caso no se llega al punto de congelación. ¿Bien? O sea, solamente vamos a tener el calor por enfriamiento del producto. Sensible. ¿Bien? O sea, vamos a tener que hacer la masa del producto por el calor específico por el delta T. No conocemos ni la masa del producto, el calor específico podríamos sacarlo de la tabla esa que les comenté, y el delta T tampoco lo sabemos. Bueno, vamos a empezar a hacer un poco de consideraciones porque la masa la podemos calcular. Consideraciones con lo que nos decía el enunciado. Si dejamos 1 metro de pasillo en cada lado, ¿sí?, de la cámara para poder que las personas circulen, digamos, y las gancheras van cada 0,8 metros, de los 10 metros de ancho de la cámara quedan disponibles 8, los otros 2 metros quedan por un pasillo por lado, entonces entran 10 gancheras a lo ancho, ¿sí? Y el largo de las gancheras no es 18 metros, porque otra vez vamos a dejar 1 metro a lo largo en cada uno de los extremos, entonces mide 16 metros. Si tenemos 3 mediarres por metro, por 10 gancheras y por 16 metros de largo cada una, nos da 480 mediarres, que es la capacidad de la cámara, ¿sí? Si cada mediarres pesa 120 kilos, esto era dato, tenemos 58 toneladas de carne, es la capacidad de carne vacuna, la capacidad que tiene esa cámara. Bien. Fíjense que tomamos bastantes consideraciones y otras eran datos. Juan, Sí, Lucas. yo en mi mente pensé 11 gancheras. Bueno, a ver, es consideraciones. Pero hice lo mismo que vos. Lo que pasa es que hice lo mismo. 1 metro a cada lado y los 8 metros lo dividí por 0,8. Por 0,8, 10, o sea, 10 espacios de 800. Claro, Y bueno, sí, como es impar, digamos, tenía que hacer 11. está bien. Está bien. Hice eso, ya. A ver, son consideraciones, o sea, no es que una está mal y la otra esté bien. Siempre que lo aclaren, va a estar perfecto, ¿sí? Sí, esto es más logística y, Claro. o sea, depende del sistema que vos tengas, el layout que tenga en tu cámara, que depende de tu forma de alojar el producto, ¿no? A ver, en el caso que ustedes tengan que dimensionar una cámara, posiblemente vayan y tengan más datos que estos, o no, consultando con las personas del establecimiento o con los datos que cuenten, ¿no? Pero las estimaciones siempre van a estar, ¿bien? Pero lo importante a aclarar es que, más allá de si son 10 u 11, les dará un poco más alto este valor, pero no es esta la carga que ingresa por día. Es es una animalada que ingrese toda esta carne por día y se saque al otro día. Y generalmente los productos se dejan una cierta cantidad de días en la cámara y la renovación diaria o la rotación diaria es un porcentaje, ¿sí? Va a depender de muchas cosas, del tamaño, del producto, pero se puede estimar que la rotación
generalmente es entre un 20 a un 30%. Acá en este caso, para el ejemplo, yo tomé que la rotación es el 30%, o sea, tomé un poco alta dentro de lo normal, por llamarlo de algún modo, y me da que la rotación diaria, o sea, o el ingreso de producto diario a la cámara es de 17,4 toneladas por día. ¿Sí? El resto está ahí almacenándose y a los 4 o 5 días se va a sacar. ¿Sí? Pero por día ingresan y se sacan 17,4 toneladas. Esta es la carga que va a ir acá, la masa que va a ir acá, perdón. ¿Sí? Porque es lo que ingresa por día. Y lo otro a considerar es el delta T. Bueno, generalmente las medias reses, previo al ingreso a una cámara de conservación como es esta, pasan por una sala de oreo, ¿sí? Que se las tiene unas horas ahí, a una temperatura un poco más alta, de 10 grados generalmente. Entonces esa es la temperatura que vamos a tomar como entrada de producto. Es decir, las medias reses entran a 10 grados y hay que llevarlas hasta -1, que es la de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos calcular esta carga 2, vamos a, lo único que nos va a faltar llegado a este momento es el calor específico que se saca de la tabla 7, y simplemente es hacer esta cuenta: 17.400 kilos por día, calor específico para este caso 3,3 kilojoules sobre kilogramo grado, por los 11 grados de delta T, que era lo que le comentaba, y para que nos den watt, la tenemos que dividir por 86.400 segundos por día. ¿Sí? Bien, haciendo esta cuenta nos da 7.400 watts, la carga debida al producto para este caso y con las consideraciones que elegí yo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? O sea, esta es simple, no hay demasiadas cuentas. En el caso, fíjense que dice acá, no en este caso, obviamente, que tengamos que considerar en la carga debida al producto el generado por el almacenamiento, por la respiración. Como vimos antes, vamos a tener que el calor de la respiración es la masa del producto por un coeficiente de respiración. ¿Sí? El coeficiente de respiración se saca de la tabla T, después lo vamos a ver. ¿Sí? Son valores chicos, están en el orden de los miliwatts. ¿Sí? Lucas que preguntaba qué orden más o menos tiene. Pero lo importante acá es lo que mencioné antes, no se olviden de esto, que la masa del producto es la total de la cámara. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que en este caso, en vez de ser medias reses, eran frutas. Teníamos 58 toneladas de fruta y la renovación diaria era 17,4. Bueno, acá en el calor de respiración hay que poner las 58 toneladas, o sea, el total de la cámara. Porque si bien lo que se renueva, lo que se enfría por día es un porcentaje, todo el producto que está en la cámara está respirando, a menos que esté una temperatura de congelación o menor, ¿no? Pero recuerden que acá va la masa total del producto que almacena la cámara. Y que la carga 2, obviamente, es la suma tanto del enfriamiento como de la respiración. Pero esto no es para este caso. ¿Sí? Después vemos la tabla 3 y discutimos sobre los valores. Bien, carga 3, que es debida a las personas que trabajan en el interior, motores eléctricos, etc. Para las dimensiones de la cámara, yo supuse que la iluminación era de 400 watts, que trabajan 6 personas. Para la temperatura de almacenamiento, las personas, según la tabla 4, liberan 280 watts. Entonces la carga 3 es 400 watts de iluminación. Yo supuse que estaban encendidas 8 horas por día, más las 6 personas, 4 horas por día, dividido por 24 horas por día para acomodar las unidades, se obtiene que la carga 3 es 420 watts. ¿Bien? Vamos juntando cargas, por decirlo de algún modo. Y la última que nos queda, fíjense que las dos últimas son más rápidas, infiltraciones de aire, ¿sí? Que la ecuación que discutimos antes, esto es el volumen de la cámara, 10 por 18 por 4, el coeficiente de renovaciones por día que se saca de la tabla 5 en función del volumen de la cámara, ¿sí? El delta H sacado del ciclométrico, 95, la entalpía del aire húmedo exterior, 5 la del interior, 0,9 metros cúbicos
sobre kilogramo de aire húmedo el volumen específico del aire, y 86.400 segundos por día, otra vez para acomodar las unidades. Con estos valores nos da que la carga 4 es de 2000 watts. ¿Bien? O sea, la carga por renovaciones de aire. Y ahora ya estamos llegando a la carga 5, que es la que se relaciona con el equipo frigorífico, que ahora, llegado a este punto, con certeza no sabemos cuánto vale, pero lo que hacía el método era hacer una estimación. Suma las cargas de la 1 a la 4, son estos valores que los traje acá, los 4 que calculamos antes. Nos da alrededor de 13 kilowatts. Fíjense que yo acá siempre lo que hago es redondear para arriba. O sea, no tiene sentido que uno empiece a poner, fíjense que siempre 3100, si ustedes hacen la cuenta, esto no va a dar ni 3100, 7400, siempre yo lo que hago es, se redondea para arriba porque estamos teniendo un montón de consideraciones, encima ahora metemos un factor de seguridad, entonces que trabajemos con decimales no tiene ningún sentido, digamos, ¿sí? Entonces se le suma un 10% por seguridad y se obtiene el Q subtotal. De los 13 se pasa a 14,3 kilowatts. Recuerden que el Q5 era un 10% de eso, o sea, 1,43 kilowatts. Y ahí nos da que la carga de la 1 a la 5 es de 16 kilowatts. Esta sería la carga previa a la total, que lo único que nos falta considerar acá son las horas de funcionamiento, que es 18 horas por día, en el caso que yo elegí acá, un valor medio como dijimos hoy. Entonces a los 16 kilowatts se los multiplica por 24 y se lo divide por 18, y ahí obtenemos que la carga total, redondeando otra vez, es de 21 kilowatts. Esta es la carga que se necesita, ¿sí?, para cubrir la demanda de la cámara que nos pide el ejercicio 3 de la guía, con las condiciones que nos pide, ¿no? ¿Alguna duda? Creo que acá termina la presentación. Sí, terminó esto. Yo lo que quería comentar, Juan, que justo no me puede desmutear. Cuando calculan las cargas por envolvente, Sí. Verifiquen a grandes rasgos. Recuerden que las pérdidas por envolvente deben andar más o menos entre 4 a 8, entre 4 y 8 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Eso es o sea, no estoy diciendo que hay que hacerlo, pero si ustedes consideran que el espesor del aislante del panel es acorde al nivel de temperatura de la cámara, ¿sí? Estamos hablando de 5 centímetros a 20 centímetros, a 8 pulgadas de aislante, para cámara de baja temperatura, tendría que dar la cuenta que el área, la envolvente, los metros cuadrados multiplicado por 8 watts, tendría que ser una estimación grosera de las pérdidas por envolvente. ¿Sí? Por 8 porque es conservador, ¿no? El cálculo. Claro. ¿Alguna duda? Ahora vamos a seguir hablando y haciendo cuentas sobre este ejercicio, ¿no? Bueno, pero recuerden un poco los números, esto que estamos manejando, ¿no? Sí, sí. Bueno, corto con la grabación, Dale. ¿no? Perfecto.